Jesús resucitó, canta todos. Hola amigos de Redescubrir, sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa donde seguiremos con el tema que se venía trayendo los temas anteriores, las fuentes de la oración. Nuestra reflexión hoy irá a cómo orar, cómo tener esas pautas para la oración. Por eso entonces es la invitación para que sigamos y de cerca este maravilloso programa. Los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a orar, y Él les enseña la forma más sencilla pero más profunda de oración. Por eso los quiero dejar con este pequeño video en el que Gabriel García Gutiérrez le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar. Díselo tú también en el lugar donde estés. Enséñanos, Señor, a orar. Por eso los dejo con este siguiente video. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Señor, enséñanos a orar, hablaré con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Oraré con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejándote hablar, Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor. Andar por tus huellas de paz, Señor, enséñanos a orar, hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor. Dejarnos descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad. Aquí nos tienes hablándonos, Señor, enséñanos a orar, hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. El apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Efesios: reciten entre ustedes salmos, himnos, cánticos inspirados, canten y toquen con toda el alma para el Señor. Por eso los invitamos a conocer nuestra doctrina con el padre Arnoldo Uribe, quien nos va a profundizar un poco acerca de la temática que venimos trayendo durante este programa, sobre el sentido entonces de la oración, esas fuentes de cómo orar. Por eso los dejo con el padre Arnoldo. Vamos todos unidos, firmes en la fe,
solo corazón, una misma misión. Este programa corresponde a la grabación de hace 8 días, que corresponde al tema de las fuentes de la oración, que se transmitirá este sábado que viene. En cuanto entonces en estos nuestros programas de Redescubrir, que estamos enfatizando sobre la oración y la importancia de la oración en la vida cristiana, abordamos hoy el tema de las fuentes de la oración, y en términos generales pudiéramos decir que las fuentes de la oración son muchas, porque en realidad la vida misma tiene que convertirse en una fuente de oración para el cristiano. Pero estructuralmente pudiéramos decir que contamos con 3 fuentes primordiales de la oración. Una es la palabra de Dios, otra es la vida de los santos, la patrística, los santos de la iglesia son su vida puede convertirse también para nosotros en fuente de la oración, y otra fuente válida de la oración es, como lo acabo de decir, precisamente la vida misma, lo cotidiano, lo que cada uno va viviendo, lo que cada uno va afrontando y enfrentando en su vida, ha de convertirse también en fuente de oración. Es suficiente con orar cuando se tiene ganas de hacerlo. Pues yo creo que primero orar obligado no tendría pues como mucho efecto, mucha razón. Por tanto, entonces es necesario también comprender que así como en la vida muchas veces, en nuestra vida cotidiana, muchas veces incluso pues corresponde hacer cosas que de pronto no nos gustan mucho, pero hay que hacerlas, pues bueno, cierto, también es necesario cuando a veces de pronto no están los ánimos suficientemente orientados hacia ello, pero es necesario tomar el tiempo para orar. Por tanto, pues no basta pues solo con orar cuando se tiene deseo de hacerlo, sino que hay que bregar a orar siempre, y como lo hemos dicho, procurar hacer que nuestra vida sea una constante oración ofrecida al Padre. Se puede aprender a orar, claro, a partir de la Biblia. La Biblia es fundamental como fuente de la oración. Todo versículo, toda palabra de la Biblia es fuente de oración. De cada pasaje, de cada parábola, de cada historia bíblica, pudiéramos nosotros vivir a profundidad la oración. En este momento actual de la historia vemos que ha tenido mucho auge para bien en nuestra iglesia lo que es la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, que ojalá todos pudiéramos como ir progresando y madurando en esa oración bíblica, cuando a la luz de un texto podemos ver no solamente las líneas que ese texto nos transmite, sino también mirar qué nos pide Dios, qué espera Dios, cómo podemos hacer de ese texto también fuente e impulso para nuestra vida cristiana. De tal manera entonces que claro que se puede aprender a orar a partir de la Biblia, y no solamente aprender, sino permanecer en la oración a través de la fuente de la Biblia. Obviamente pues también hemos de considerar que la oración, nuestra oración debe estar en comunión, en consonancia con la oración de la iglesia. Por eso todas aquellas, digamos, métodos de oración
orientales y todas aquellas realidades de nueva era, son formas de orar que pues, no están en comunión con la Iglesia. Incluso hay una instrucción de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe en la que se habla precisamente de los métodos de oración y se habla también allí del peligro que puede correrse cuando la oración no se hace en comunión con la Iglesia, cuando la oración no se hace en comunión con nuestra familia universal, con nuestra familia católica, se puede llegar a peligros que pueden incluso pues, derivar o terminar en situaciones incómodas para nuestras comunidades. El Señor nos dice, cuando oremos o hagámoslo de tal manera que pensamos, creemos, estamos seguros por la fe que lo que estamos pidiendo en la oración ha sido ya escuchado por el Padre Celestial. De tal manera que no nos puede caber la menor duda de que nuestra oración es escuchada por Dios, porque de lo contrario pues estaríamos haciendo algo inútil. Si yo estoy dudando de que mi oración puede ser escuchada por Dios, pues entonces no tendría razón de ser ni sentido el orar. Por eso oramos con tal convicción, con la certeza, con la seguridad de que Dios escucha nuestra súplica, escucha nuestra plegaria, y que bien sea, como lo decíamos en el programa anterior, oración de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, de petición, en fin, lo hagamos con tal convencimiento de que tenemos la certeza de fe de que nuestra oración ha sido escuchada por Dios. Y necesitamos del Espíritu Santo cuando oramos, porque el Espíritu Santo es el que pone las palabras en nuestros labios. Necesitamos de la fuerza, necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. De tal forma que sería importante que nosotros, antes de iniciar cualquier oración, invocáramos al Espíritu Santo para que sea Él, dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 en la carta a los Romanos, que el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra porque nosotros no sabemos pedir en la oración lo que realmente necesitamos. Y por tanto entonces con la fuerza del Espíritu Santo podemos orar en cualquier parte, en cualquier sitio. Hay lugares privilegiados como es por ejemplo el templo, como es por ejemplo el hogar para la oración familiar, en fin, pero cualquier sitio, cualquier espacio es entonces válido como espacio de oración. Ahora, si vamos a hablar por ejemplo de la oración litúrgica como es la Eucaristía, pues para ello tenemos unos sitios, unos lugares específicos para la celebración, pero cualquier espacio es válido para orar, porque cualquier momento, cualquier situación, cualquier circunstancia de nuestra vida personal, familiar, laboral, comunitaria es y debe ser punto de partida para nuestra oración, para nuestro encuentro personal con el Señor. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Los dejamos para un corte de comerciales, no se muevan, ya regresamos. Jesús resucitó, canta todo. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de reflexión de nuestra fe. Hoy, como nuestro tema es las fuentes de la oración, hemos querido traerle un grupo de personas que se reúnen para orar en algunos días de la semana, en día específico. Por eso quiero presentárselos y vamos a mirar quiénes son, qué hacen, por qué se reúnen para orar. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Qué alegría poder seguir con ustedes en este su programa de Redescubrir, en este tema tan bonito y tan profundo que
hemos querido traer para ustedes en este día, y es acerca de la oración. Nos acompañan Amilia y don Iván, quienes nos van a contar su experiencia de un grupo que ellos tienen y que llevan varios años, en donde se reúnen para orar con la palabra, y se reúnen como grupo y como comunidad a orar. Por eso les vamos a preguntar a ellos cómo ha nacido este grupo. Sí, muy buenas tardes. Yo me llamo Amilia, soy una de las creadoras del grupo de oración que le dimos por nombre Seguidores de Jesús y María. Este grupo nació a través de una necesidad muy grande, y fue de orar mucho por la salud de una hermana mía que se llama Edith. Ella apareció con un cáncer de páncreas y le dieron 6 meses de vida. Le decían que si se operaba duraba por ahí unos 2, pero que si no, 6 meses de vida le quedarían. Cuando ella me contó, no sé, le dije yo, no, los médicos no tienen la última palabra la tiene Dios. Es más, voy a reunir un grupo para que hagamos el rosario, que el rosario es milagroso, la oración tiene poder, y así se creó el grupo. Fuimos alrededor de 10 personas que empezamos, y hasta ahora nos hemos llegado a reunir entre 30, 35, 40 personas. Anoche el grupo fue de 17 asistentes al grupo de oración. Don Iván, compártanos también un poco esa experiencia. Cuentan que usted también hace parte de este bello grupo, de esta bella comunidad que se reúnen para orar, como nos decía Emilia. Cuéntenos un poco su experiencia. Sí, muy buenas tardes a la teleaudiencia del canal Telemalvi. Mi nombre es Carlos Iván Hernández. Pertenezco al grupo de oración Los Amigos de Jesús y María. Hace aproximadamente unos 2 años y medio, 3 aproximadamente, con mi esposa pues hemos estado asistiendo a este grupo. Me parece un grupo demasiado interesante porque allí se tratan temas de la palabra de Dios, y no es que se predique la palabra, nosotros no predicamos, nosotros simplemente estudiamos capítulo por capítulo la palabra de Dios, hacemos nuestros comentarios al respecto, digamos, pues lo podríamos llamar nuestras reflexiones. Cada cual tiene la oportunidad de manifestar de la manera que lo considere y de acuerdo a sus capacidades, que el sentido de la palabra de Dios. Importantísimo, me siento muy contento en este grupo. Es un grupo donde van desde los niñitos hasta las personas de la tercera edad, adultos mayores, y es muy importante. Allí se lee la palabra, se ora, se lee la palabra, se entonan cánticos, se alaba al Señor, y el motivo principal es precisamente estar reunidos, compartir esas experiencias de manera espiritual, fortalecernos, y acudimos a todos los hogares donde nos inviten, porque nosotros no llegamos pues a decir queremos hacer el grupo de oración aquí, sino que esperamos que nos inviten, visitamos los enfermos, oramos por las personas con dificultades económicas, con dificultades sociales, como por ejemplo los jóvenes que están en la drogadicción, la prostitución y el alcoholismo. Los diferentes estamentos sociales los tenemos en cuenta para que por medio de la oración tengan como ese apoyo, esa fortaleza para salir adelante. Incluimos también en nuestras oraciones a nuestros gobernantes de nuestro pueblo, de nuestro departamento y de nuestra nación. Y importantísimo pues para todos ustedes, comunidad amalfitana, que sepan que existe este grupo Amigos de Jesús y María, y que eso es un grupo de puertas abiertas, donde cualquiera de ustedes puede asistir a compartirnos sus experiencias, a participar con la oración y bueno, diferentes cosas que allí se tratan. Qué bonito poder tenerlos a ustedes en este bello programa de Redescubrir,
que nos compartan esa experiencia, porque y contagien a muchos más de seguir viviendo esa experiencia. ¿Cuántos años llevan, Milvia, en este grupo? O caminando como pequeña comunidad. Como pequeña comunidad vamos caminando, que es hermoso. Llevamos 8 años, sí, y nos sentimos cada día más fortalecidos y nos va llegando gente nueva, así como otros se nos han ido lejos, siguen muy pegados a la oración con nosotros, se recuerdan que los lunes o los martes nos reunimos siempre y cuando no sea puente, porque tenemos prioridad por las personas que no quieren faltar a la oración ese día especial, entonces lo pasamos para el día en que estemos todos. 8 años. Llevan 8 años caminando, me imagino que también han tenido dificultades. Muchas dificultades, se nos ha tratado de acabar el grupo debido a que no faltan pues los problemas, los malos entendidos en que lo que hacemos no es correcto, entonces de pronto pensamos en tirar, no, entonces ya, si orar es malo, no oremos más, y resulta que nos baja el Espíritu Santo y nos dice fuerza, mucha fuerza, adelante, entonces volvemos a empezar, pero no dejamos de hacerlo, no. Qué bonito de saber y entender que, claro, es el Espíritu Santo que acompaña, que guía, que fortalece y que vuelve y anima, vuelve y suscita el fuego a través de sus dones y de sus frutos. Va suscitando esa fuerza especial y maravillosa de reunirse como esa pequeña comunidad. No se les olvide, ustedes asemejan a esas primeras comunidades, así se reunían las primeras comunidades para orar, para escuchar, leer la palabra y compartir como pequeña comunidad. Yo tuve el privilegio, apenas he tenido el privilegio de visitarlos una vecesita y fue una experiencia muy bonita, porque son ellos mismos dirigiendo, leyendo la palabra, reflexionando en torno a la palabra, y eso es muy bonito, porque es una comunidad viva, es una comunidad que se congrega y que se reúne en torno a la palabra. Ya ellos nos decían que se reúnen los lunes cuando no es festivo o los martes cuando el lunes es festivo. Es a las 7:30. 7:30, sí. 7:30 de la noche, por eso la invitación para todos ustedes que quieran participar de este bello grupo, van a las casas allá donde hay necesidad de orar. ¿Y cuánta necesidad tiene Amalfi de orar por las familias? Mire que lo hacen no en una forma como intimista, para ellos solos, no, oran por todas las personas y oran por todo el mundo. Experiencias que ustedes han vivido en este encuentro de Univar. Experiencias muchas, diría yo, porque son experiencias cuando uno no pertenece a un grupo de oración llamémoslo así, de la talla de los seguidores de Jesús y María, uno desconoce muchas cosas. Entonces, asiste la primera vez, yo recuerdo tal vez más por curiosidad que por el interés de pertenecer al grupo, pero cuando ya uno está en esa primera reunión de este grupo, es tan maravilloso, es tan bonito la forma como allí se enfocan los temas de la palabra de Dios y cómo se comparten experiencias con todos sus integrantes, hasta el punto de que hay tal concentración que se nos ha desmayado personas en el transcurso pues, de la reunión de oración, y uno mismo siente como esa necesidad de dialogar, de expresar la alegría que se siente allí, y realmente se siente como la presencia de Dios, porque cada uno, los que de pronto son un poco más tímidos, que no hacen uso de la palabra, pero que en el momento de la oración se concentran, y es eso, hacer la conexión con el Dios Todopoderoso, porque cuando uno está orando, no solamente con labios, sino de corazón, con el sentimiento puesto en Dios, con toda esa fe, uno siente la presencia de Dios. Entonces, la principal experiencia que yo he sentido ha sido de sentir de muy cerca la presencia de Dios. Esa es como la principal experiencia.
Claro, es que eso es la oración es encontrarme con Dios, es hablar con Dios. Por eso, qué bonito poder tenerlos a ustedes aquí compartiendo esa experiencia. Milvia, una recomendación para la gente que quiere orar. A ver, que porque no sepan interpretar la Biblia, es que interpretarla es difícil, pero porque no sepamos qué quiere decir X o Y capítulo, versículo o palabra de la Biblia, no dejemos de asistir, que nosotros no somos teólogos, ni mucho menos, no. Pero nosotros nos encarretamos mucho y es una cosa hermosa hacer el rosario. Nosotros con el rosario muchas veces no hemos tenido quien nos interprete ese día la Biblia, entonces decimos, no, vamos a anotar este capítulo y este versículo y lo preguntamos a un sacerdote, quedamos debiendo la explicación. Por lo tanto, queremos invitar a que no dejen de asistir, a que no dejemos de hacer el rosario, que el rosario es poderoso, un arma grandísima contra el mal. Los invitamos a todos que formen entonces en sus casas el grupito para hacer el Santo Rosario. Es súper, es una experiencia muy linda que tenemos con el Santo Rosario. Es muy bonito poder tenerlos a ustedes porque son ustedes hablando desde la experiencia. No se preparó pues una cosa, no, ustedes hablando desde la experiencia, porque es que la oración suscita eso, suscita experiencia, suscita un crecimiento espiritual, suscita un amor, porque tampoco ellos son, este grupito no es una rueda suelta que camina por allá en contra de la iglesia, no, ellos muy en común con la iglesia, porque cada rato nos han invitado a nosotros como sacerdotes para que los acompañemos, los orientemos, a veces que la agenda es un poquito apretada y no los podemos acompañar siempre, pero ellos siempre han tratado de estar siempre con la iglesia, porque ellos no olvidan que la iglesia es la madre y maestra, que es la que guía, que es la que acompaña, que es la que fortalece. Y ahí se va fortaleciendo también la oración y se va fortaleciendo la vida, porque la vida se fortalece con la oración, con ese encuentro personal con el Señor. Por eso les agradecemos de verdad por habernos acompañado, por haber venido a este espacio de redescubrir para que tanta gente se motive a orar, que es tan importante la oración en la familia, la oración en estos pequeños grupos. En nuestra comunidad tiene varios grupos de oración y eso es muy bonito, que es en la misma comunidad que van haciendo esa necesidad de orar. Y qué bueno que participemos en estos bellos grupos que van fortaleciendo y poco en comunidad se va aprendiendo a orar y se va mirando esa necesidad de orar. Y qué bonito pues poder entonces haber compartido con ustedes, de verdad un agradecimiento especial por habernos acompañado en esta parte del programa Redescubrir. ¿Qué quiere el programa Redescubrir? Motivar en la fe, suscitar la fe, para que en este año que estamos caminando en ese plan diocesano de renovación y evangelización hacia el encuentro de Jesucristo, muchos nos encontremos con Él. Y esta es un espacio o un medio de encuentro con el Señor. Por eso, muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted muchas gracias, Padre, porque ya tuvimos la experiencia de tenerlo en nuestro grupo y esperamos que sean muchos más en que nos pueda acompañar. Lo mismo nuestro Padre Arnoldo, nuestro párroco. Y sí, les recomiendo que no les falte la Biblia y la camándula. Que deben, entonces, para poder asistir al encuentro. Ojalá Biblia y camándula, y eso es esencial. Es claro, es que esa es la arma. La palabra de Dios es la carta magna que Dios nos dejó clara. Yo quiero, pues, antes de cerrar el programa, dar mis agradecimientos muy especiales, Padre, por la invitación y especialísimamente por haberle anunciado a la comunidad que este grupo de los seguidores de Jesús y María no somos rueda suelta, que estamos en sintonía con la iglesia, que estamos en sintonía con todos ustedes, que tenemos, como se dice, entre paréntesis, la aprobación pues, del funcionamiento de este grupo. Así es que nuevamente invitar a las personas para tener esa experiencia de corazón, experiencia de fe y experiencia de la alegría de encontrarnos con Dios. Muchas gracias. Bueno. Jesús resucitó, canta todos aleluya, hemos encontrado
bonita es la experiencia que nos acaban de compartir este pequeño grupo de oración. No olvidemos que la principal fuente de la oración es la Sagrada Escritura. Como ya es común en nuestro programa Redescubrir, vámonos a las fuentes, al fundamento bíblico que nos enseña a orar y que nos muestra esa sencillez de cómo orar a través de la Sagrada Escritura como fuente principal de la oración. Por eso los dejo con la hermana Carmen, que nos explicará ese fundamento bíblico. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Hola amigos de Redescubrir. Para el fundamento bíblico de nuestro tema en el día de hoy, en el que estamos hablando sobre las fuentes de la oración, les traigo un texto del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 46 al 52. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabbuní, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces ante el tema de la oración, muchas personas no saben cómo orar, cómo comienzo, qué oraciones digo, y siempre se buscan como textos ya escritos, fabricados por otras personas. Pues la oración, hermanos, siempre la inspira el Espíritu Santo. Y si vamos a hablar precisamente de las fuentes, la principal fuente de oración está aquí, las Sagradas Escrituras. Pero en ellas nos damos cuenta y descubrimos de que la principal fuente de la oración a la que nos manda las Sagradas Escrituras es la vida misma, como veíamos en el caso de este ciego que quería recuperar la vista. Que este programa, hermanos, nos haya ayudado a descubrir de dónde podemos, digámoslo así, echar mano para orar. La vida misma, y en las Sagradas Escrituras, encontrándonos con el Señor, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, tenemos esa fuerza de decirle al Señor Jesús: ten compasión de mí. Y seguramente ese va a ser el principal paso para empezar a orar y encontrarnos con Dios Padre, en Jesucristo, con el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana aquí en Redescubrir. Jesús resucitó, canta todos al